Hola, mi nombre es Alain González, soy egresado de la Academia Charlotte como artista escénico. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana y les presento el proyecto de investigación que tiene como título un curso FLE enfocado en teatro para los estudiantes de la licenciatura en Lenguas Modernas. Bueno, situación problema. Como estudiante de la licenciatura en lenguas modernas, al comparar el aprendizaje o el proceso de aprendizaje que tienen las dos lenguas, los dos énfasis, que es inglés y francés, se encuentra que se presenta de forma más amplia el inglés que el francés, ya sea porque de nuestros colegios colombianos se enfocan principalmente en inglés y hay muy pocos colegios que realmente dictan, por ejemplo, esta clase de francés. Hay características esenciales y necesarias al momento de aprender una nueva lengua que también el teatro poseen. Entonces, es por esta razón que es posible hacer una mezcla de estas dos disciplinas, lo que es el teatro o las actividades teatrales con la enseñanza de una segunda lengua. Bueno, se realizó una encuesta a 30 estudiantes de la licenciatura en lenguas modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, donde el 91% de ellos afirmaron haber tenido mayor contacto con inglés y evidenciando así la necesidad de mayor práctica y contacto con la lengua francesa. Bueno, la pregunta de investigación es, ¿cómo se pueden fortalecer las habilidades en francés como lengua extranjera de los estudiantes de la licenciatura en lenguas modernas con un curso virtual de francés que use el teatro como herramienta principal de aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera? Aquí tenemos tres antecedentes importantes en los cuales fueron elegidos principalmente porque hacen como esta mezcla entre los dos conceptos principales que vamos a manejar en esta investigación, que son el teatro o las actividades teatrales principalmente y lo que es la enseñanza de una segunda lengua. El primer antecedente que tenemos es de Payet-Adran en el 2010. Se presentan ventajas de las actividades teatrales en las clases de idiomas, los tipos de actividades que se pueden realizar y sus aplicaciones prácticas. Este libro va a ser muy útil cuando tengamos identificados los inconvenientes que tienen los estudiantes para asimismo tener las actividades para encajarlas y tener un paralelo para cada uno. Para cada inconveniente tiene que haber ciertas actividades para poder desarrollarlo. El segundo antecedente es Barona y Calero. Se evidencia cómo el teatro puede ser usado para mejorar la expresión oral de los niños. Esta fue una investigación que se hizo en Barranquilla, en el grado tercero de primaria, y su propósito principal fue fortalecer la expresión oral de los niños. Es también eh, bueno saber que se puede utilizar también desde los más pequeños, pues porque se piensa que es como teatro y se tiene que ver como una persona un poco ya más avanzada o con más experiencia. Sin embargo, es posible mejorar la expresión oral, no solo de los niños, sino de cualquier persona que esté aprendiendo una nueva lengua. En Cervantes en el 2019, en el presente artículo tuvo como objeto analizar los distintos beneficios que el uso del teatro tiene en la enseñanza de lenguas extranjeras, concluyendo que el uso del teatro como herramienta didáctica en el aula de L2 favorece el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas, en especial de la expresión y comprensión oral. Se afirma además que este tema requiere de un mayor acercamiento e investigación por parte de la academia. A continuación tenemos los objetivos. El objetivo general es diseñar un curso virtual FLE usando el teatro como herramienta de aprendizaje y enseñanza que permita a los estudiantes de la licenciatura en lenguas modernas desarrollar sus habilidades en esta lengua. Específicos. Eh, Primero, identificar las necesidades e inconvenientes de los estudiantes de la licenciatura en lenguas modernas en su proceso de aprendizaje de francés como lengua extranjera para relacionarlos en propuestas de actividades teatrales. Aquí se encuentra la primera encuesta a docentes de la licenciatura en lenguas modernas. El segundo específico es identificar un conjunto de actividades teatrales útiles según la teoría propuesta y que estén enfocados en los inconvenientes encontrados en la encuesta a los docentes. El libro a utilizar acá se llama Activité théâtrale en classe de langue del 2010 y va a ser como la base para las actividades teatrales que va a tener el curso.
El tercer específico es diseñar el curso virtual en francés usando las actividades teatrales identificadas para fortalecer los inconvenientes encontrados. Y el último es determinar la pertinencia y la utilidad de las actividades del curso en los estudiantes de la licenciatura en lenguas modernas. Aquí ya sería una encuesta o tipo de evaluación a los estudiantes después de que hayan visto el material virtual. Bueno, seguimos con el marco teórico. Aquí se presentan dos conceptos principales, como son la enseñanza y aprendizaje de FLE y el teatro, y dos subconceptos, que es mimesis y entonación, que hacen parte del teatro. El primero, que es enseñanza y aprendizaje de FLE, como todos Planet en el 2005 lo dice, se plantea no solo como de dar reglas gramaticales que ya están establecidas, sino de dar herramientas que el estudiante pueda utilizar para crear su propia gramática. En el teatro, según Sarmiento y Moreno, hace un paralelo entre lo que es ciertas características que tiene el teatro y ciertas características que tiene la enseñanza en lenguas o la enseñanza en general, y se encuentran diferentes habilidades en común, como lo son el manejo y control de la voz, la distribución de los espacios, entonación, creatividad, proyección, mímesis, pronunciación, etc. Bueno, después se presenta como subconcepto mímesis, que se presenta como una de las bases fundamentales del teatro, Gabor en el 2004, y con la ayuda de Aristóteles define el arte en la poética como imitación, pero no solamente como la imitación de lo físico y lo superficial, sino como la materia propia de lo universal. Entonces se plantea que en una tragedia, por ejemplo, no solo se imitarían los caracteres humanos, o sea, la parte física, por decirlo así, sino que se imitaría también esa parte emocional, esa esencia que se llevan o esa intención que se llevan las cosas o los textos. En este caso sería, por ejemplo, imitar la felicidad, la vida o las emociones, como ya dije anteriormente. El último concepto que se muestra como subconcepto del teatro es la entonación, así como Hidalgo en el 2015 afirma que la entonación está presente en cualquier destreza, bien si leemos, cómo hablamos o cómo pronunciamos sonidos incluso. Entonces, simplemente es importante tener en cuenta la entonación, ya que hace parte de esa otra parte de la mimesis que no solo se encarga de copiar la parte física, sino se encarga de copiar las emociones. La entonación nos ayuda a que no se presenten malentendidos o conflictos. Pues, por ejemplo, una frase que esté mal dicha, por decirlo así, eh, es capaz de convertir enunciados corteses en, no sé, algo totalmente agresivo. Entonces es importante también tener en cuenta ese concepto. Bueno, seguimos con el marco metodológico. Esta es una investigación con enfoque cualitativo porque pues se piensan analizar diferentes resultados de instrumentos que tenemos como encuestas para determinar qué actividades van a ser propicias para los inconvenientes encontrados en las encuestas. Es por eso que va a ser de enfoque cualitativo, con un paradigma pragmático, ya que se pretende solucionar un problema tangible. Los participantes para estas encuestas son los docentes y los estudiantes de los dos primeros niveles de francés de la licenciatura en lenguas modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, y los instrumentos, como ya he dicho, principalmente se van a manejar encuestas. En cuanto a consideraciones éticas, tenemos solo los datos de las personas que serían partícipes de las encuestas. Como lo que se busca en la investigación es analizar un resultado más como grupo que como individuo, pues no serían necesarios siquiera los datos personales de cada participante. Y la pregunta final es si cree usted que debería enfocarse esta investigación hacia la parte de solo pronunciación, por ejemplo, en los objetivos, aquí donde dice identificar las necesidades e inconvenientes, está la tentativa de poner sí, de identificar las necesidades e inconvenientes en cuanto a pronunciación, solo enfocarnos en la pronunciación.
Gracias, cualquier comentario o sugerencia lo pueden poner aquí abajo y gracias.